Buenos días, excelentísimo señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, don Alfonso Bullón, monseñor Bernardito, director del Congreso, autoridades académicas. Buenos días a todos, señoras y señores, por participar en estas jornadas de las bodas de plata, de hecho, del Congreso de Católicos y Vida Pública, esta 25ª edición, y con Jaime Mayor, a quien voy a tener el honor de presentar. Quiero agradecer enormemente al director del Congreso, a Rafael Sánchez Saus, por su invitación para presentar a don Jaime. Para mí es un gran honor y no oculto que cuando he tenido que presentarle me emociona evocar de manera expresa y ante el público su calidad humana, su capacidad de trabajo, su rectitud moral y su perseverancia. La verdad es que es todo un ejemplo que cada día asume en primera persona el reto de evangelizar, como ha señalado don Rafael Sánchez Saus en la presentación de este congreso, también monseñor Herraiz, y que es el hashtag, además, del congreso que celebramos hoy. Se dice en muchas ocasiones que cuando se habla de alguien muy conocido de la política, de la economía o de cualquier otro ámbito que no necesita presentación, puede ser que sea el caso que nos ocupa porque tenemos con nosotros a una persona que es historia viva de nuestro país. El nombre de don Jaime Mayor aparece por méritos propios en las páginas de los libros de texto, por sus actuaciones en pro del bien común, formando parte de distintos estamentos de gobiernos locales, regionales y del propio Gobierno de España. Y es que Jaime Mayor Oreja es un verdadero personaje de nuestra historia, del País Vasco en particular y de España en general. Decía que hay quien piensa que don Jaime Mayor no necesita presentación, pero creo que no estoy del todo de acuerdo con esta afirmación, y es que lo realmente importante no aparece en su currículum oficial, no está en los datos que podemos ver en Internet ni en las hojas de los diarios de sesiones de los parlamentos. Lo que realmente importa, lo que de verdad tiene un valor incalculable y sí retrata sin ambajes a don Jaime Mayor son los valores, la coherencia, las convicciones y esas decisiones diarias que marcan la diferencia y que además comprobaremos en unos minutos en su presentación. De Jaime Mayor podemos decir muchas cosas, pero hay un adjetivo que creo que destaca por encima de otros. Es un hombre valiente, católico practicante, familiar y extraordinario desde el punto de vista humano. Nacido en el País Vasco, en San Sebastián, de Mayor Oreja podemos aportar infinidad de hitos y logros en su currículum, y hablo de su vida pública. Pero quiero resaltar un dato, y es que durante su participación en el gobierno de José María Aznar siempre recibió la más alta valoración por parte de los ciudadanos, siendo durante todo el tiempo que ejerció como responsable de la cartera de Interior el ministro más valorado del Ejecutivo. Creo que esto dice mucho de su labor de servicio público. Ingeniero agrónomo de profesión, ingresó en política en la UCD en 1977, tras diferentes avatares que terminaron con la desaparición del partido. Se unió a las filas del Partido Demócrata Popular. Unos años después, a fines de los 80, recibe el encargo de don Manuel Fraga Iribarne para reorganizar el Partido Popular en el País Vasco. Durante todo este periodo, Mayor Oreja ha sido, entre otros cargos, presidente del Partido Popular del País Vasco, delegado del Gobierno de su comunidad y ministro del Interior en el Gobierno de Aznar, al que llegó tras renunciar a su puesto en el Ayuntamiento de San Sebastián, que fue ocupado por doña María San Gil. Durante su etapa como ministro hizo una gran labor para propiciar años después el fin de la banda terrorista ETA, y por ello se le sigue recordando con una alta valoración por parte de los ciudadanos. En los últimos años de su carrera política, entre 2004 y 2014, ha ejercido como portavoz de la delegación española del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, llevando a este foro su ideología humanista, democristiana y comprometida con la defensa de la dignidad de cada ser humano como uno de nosotros. En 2016, al cumplirse 15 años de su renuncia al cargo de ministro del Interior para acudir como candidato a las elecciones al País Vasco, un paso que no mucha gente entendió, Jaime Mayor escribió:
Al comunicarle mi decisión al presidente Aznar, este me dijo que la aceptaba, pero que me prefería en el Gobierno. 15 años después, reitero que ha sido la decisión de la que siempre me he sentido más orgulloso. Era y es un compromiso moral que tenía con muchos compañeros de política, de exigencia y firmeza frente al terrorismo, que yo había impulsado personalmente. Muchos me dijeron que cometía un error porque me iba a perjudicar políticamente. Quizá tenían razón, pero reitero que me siento orgulloso de haberlo tomado. Hace unos días, concretamente con motivo del Día de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, escribí a don Jaime el siguiente mensaje. Hoy es un día para tomar conciencia del trascendental momento por el que atraviesa España. Siglos de historia no pueden ser olvidados y destruidos por aquellos que tienen una obsesión enfermiza de debilitamiento de la nación. No nos resignamos ante el terror, tampoco nos rendiremos ante la mentira. Bajo la protección de la Virgen del Pilar, viva España con honra. Este es el currículum más valioso al que me refería y que no siempre está recogido en los libros ni en los archivos habituales, el de la integridad moral, el de los valores, el de la perseverancia, el de la congruencia, valor tan denostado en estos días y tan necesario en los tiempos que corren. En febrero de 2012, Jaime crea la Fundación Valores y Sociedad y ese mismo año, en marzo, se realiza un acto en el marco de la Semana por la Vida en el Parlamento Europeo. A partir de ahí se lanza la iniciativa Ciudadana Europea, One of Us, en defensa del no nacido, en la que tuve la suerte de empezar a trabajar de manera directa con él, coordinando la recogida de firmas a nivel europeo. Esta iniciativa obtuvo más de 2 millones de firmas y ha sido y es la iniciativa más votada en Europa. Fruto de ella surge la Federación Europea One of Us, que ha presidido durante 10 años y de la que hoy es presidente honorario. En 2021 impulsa un nuevo proyecto, NEOS, junto a María Sangil y otros, una plataforma, hoy una fundación, en defensa del humanismo cristiano basada en los pilares que siempre ha defendido: la vida, la dignidad humana y la familia, la verdad y la libertad, la nación española y la defensa frente a las amenazas externas que nos acechan. En definitiva, Jaime tiene en su haber el impulso de acciones para promover el humanismo cristiano, aprovechando su carisma y su condición de persona pública y reconocida por la sociedad. Su defensa sin fisuras de la vida y su catolicismo practicante le han llevado a referirse al aborto como algo propio de los bolcheviques y que, junto a la eutanasia, forma parte de las viejas recetas de los totalitarismos que han asolado Europa. Es un verdadero placer presentarte hoy, querido Jaime, desde el cariño, respeto y amistad que sabes que te tengo. Es un honor contar hoy en nuestra España con personas tan íntegras y comprometidas con la defensa de nuestros fundamentos y de nuestra nación en estos momentos tan difíciles. Sin más, don Jaime, te doy la palabra para escuchar tu intervención en esta sesión del Congreso de Católicos y Vida Pública. Tú participaste en la primera, participas también en las bodas de plata y estoy segura que enriquecerá mucho estas jornadas. Gracias de corazón, querido Jaime, por todo lo que aprendemos de ti cada día y por tu legado. Muchísimas gracias, Ana, por tus palabras, por tus cariñosas palabras. No es verdad que Ana trabajaba en One of Us, no. Ana fue alma mater de One of Us. No empezó a trabajar en One of Us, no, fue alma mater de One of Us, igual que es alma mater en todos los proyectos que he tenido la suerte de colaborar con ella. Así que muchísimas gracias, pero no solo por tus palabras, sino por tu paciencia, porque me tienes que aguantar todos los días y tú bien sabes que a veces hay que tener mucha paciencia, no porque me enfade, sino porque al menos tengo siempre una cierta tendencia a una actividad bastante acelerada que hace que los que trabajen conmigo a veces no me quieran demasiado en determinados momentos del día. Dicho lo cual, excelentísimo señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón, excelentísimo y reverendísimo nuncio del Vaticano, don Bernardito Azúa,
excelentísimo y reverendísimo Consiliario Nacional, don Fidel Herráez, excelentísimo señor y querido amigo también, Rafael Sánchez Saus, director del Congreso, autoridades académicas, señoras, señores, profesores, alumnos, miembros de este Congreso. Para mí constituye una gran alegría, un gran honor participar en este 25º Congreso de Católicos y Vida Pública. Y sobre todo constituye una gran alegría poder estar hoy aquí, después de haber participado en el primer Congreso, significa que estoy vivo. Y cuando he visto emocionado algunas escenas, escuchando a Alfonso Coronel de Palma, al lado de Íñigo Cabero, pues qué duda cabe que para mí han sido momentos emocionantes, en donde he tenido que dar una vez más gracias a Dios por estar hoy aquí también, después de 25 años, defendiendo las mismas cosas a lo largo de esta vida política. Por eso, gracias Alfonso Bullón, gracias Alfonso Coronel de Palma, por la invitación de hoy y por la de ayer, que para mí significa motivo de alegría. Y me van a permitir también que en este arranque, en estos años tan difíciles de creciente secularización, yo haga un homenaje a todos los que han dirigido este Congreso. Y por eso hoy quiero personificarlo en Rafael Sánchez Saus, que es el actual director, porque quiero agradecerle su tenacidad, su perseverancia, porque ha mantenido este Congreso como una llama de fe y de esperanza que todos tenemos que apreciar y valorar. Gracias, gracias, Rafael, por todo lo que has hecho. Y 25 años significan esencialmente años de dificultad, de complejidad. No hemos podido evitar una secularización acelerada en nuestra sociedad. No hemos podido evitar la pérdida de fe, que como luego referiré, es causa de muchas cosas que hoy suceden en el mundo, ¿no? Es verdad que década y media antes de aquel Congreso, primer Congreso de Católicos y Vida Pública, el Papa San Juan Pablo II en Santiago de Compostela nos interpelaba y nos recordaba certeramente: Europa, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. La puesta en marcha de aquel Congreso seguía esta dirección, pero lamentablemente este no ha sido el camino que se ha escogido por el conjunto de los europeos. Señoras y señores, en un Congreso que se refiere a la vida pública, como este, no puedo comenzar mi intervención sin destacar la actual gravedad de la política española, de la evolución político y social que atravesamos. En términos gráficos, estamos en una caída libre y, como tal, con vocación suicida en España. No estamos al borde del precipicio, no, nos hemos lanzado ya al vacío. Y por ello el futuro es difícilmente predecible. No sabemos cuánto tiempo va a durar, el pronóstico es imposible, la profecía mucho más. Pero la primera obligación de un católico es la afirmación de la verdad, es la búsqueda de la verdad, es alejarse de la superficie de los hechos donde anida la mentira e ir a la raíz de lo que nos sucede, a raíz de esos hechos, buscando siempre, siempre profundidad y raíz. Tenemos más obligación que nadie en la defensa de la verdad, de los hechos, de la actualidad que tenemos delante de nosotros, porque defendemos y creemos en una verdad absoluta, la existencia de Dios. Ello nos exige un compromiso singular con la verdad de lo cotidiano. Nos tenemos que saber singularizar en el análisis de lo cotidiano. Y en ese sentido, Occidente, Europa, España, vive una transición, que es lo mismo que decir debilidad o decadencia. Y esta Asociación Católica de Propagandistas conoce bien, en su historia, su papel en las transiciones,
que ha vivido España, algunas en la buena dirección, como aquella que nos llevó a la reconciliación y a la libertad, pero también ha estado y ha sabido estar en otras en las que se caminaba en la mala dirección, entre la monarquía y la república en los años 30. Hoy nos enfrentamos, también esta asociación se enfrenta a otra transición, también en la mala dirección. Nos enfrentamos a una transición en la mala dirección porque está impulsada por la crisis de la verdad que vivimos, porque está reforzada por la comodidad, a veces por nuestra comodidad. Y solo hace falta observar el actual desorden social y político en Occidente para intuir que estamos en el final de una etapa, de un periodo de Occidente, que espero y confío que no sea de Occidente. Nos demuestra la historia que cuando el desorden anida, es un desorden creciente, pero que no culmina en el extremo desorden, sino que culmina en alguna expresión de violencia. Por ello es tan importante profundizar en el diagnóstico, en la causa, el porqué de lo que nos sucede, porque no se hace. No se hace porque fundamentalmente no se quiere hacer. Y aunque el pronóstico es imposible, el diagnóstico claro que es posible. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, yo también, ante esta complejidad, quiero refugiarme en la limitación de mis capacidades, en la humildad por la complejidad de la misma, porque no somos pequeños dioses, sino que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es bien diferente. Pero definirte como una persona, como hago yo, sobre todo con limitaciones, no te exime de la responsabilidad y la obligación de atreverse a decir la verdad. La realidad, la verdad es que en estos 2 últimos años, de pronto nos encontramos con 2 guerras. Una en el corazón de Europa, otra en el corazón de nuestra civilización cristiana, en Tierra Santa. Esta simultaneidad no es casual. Tiene una explicación, tiene una causa. Es de naturaleza causal. Las transiciones, como las que vive Occidente, proyectan, destilan debilidad, decadencia. Son como imanes que atraen la violencia a los que podemos denominar enemigos o adversarios de nuestra civilización. Nos ven en crisis y se atreven a llevar a efecto lo que antes, hace unos años, no lo llevaban a la práctica. La transición en Occidente que hoy sufrimos es la expresión de una crisis de la verdad, del valor de la verdad. Los relatos, la actual posverdad, que hoy es dominante, han sustituido la verdad. Hoy no hay verdad y mentira, solo hay relatos en plural. Es decir, faltan referencias permanentes, que sean objetivas. Relativismo. Nuestra crisis hoy no es de supervivencia, sino de comodidad. Nos hemos hecho esencialmente cómodos. Huimos de la verdad como de la peste. Preferimos una mentira cómoda, esto es que acrecienta nuestra comodidad, a una verdad incómoda que la perturba. Preferimos autoengañarnos, hacerse trampas al solitario, no aceptar, por ejemplo, la derrota por goleada que sufrimos en el ámbito cultural quienes compartimos unas convicciones. Cuando la mentira prevalece sobre la verdad, cuando lo que se encuentra en la superficie puede con lo que reside en la raíz de los hechos, nunca alcanzamos a comprender la profundidad de la crisis. No diagnosticamos adecuadamente y siempre nos sorprendemos. Y al actuar siempre damos palos de ciego, es decir, no damos una.
con la crisis de la verdad, el bien común, el servicio público, la vocación pública, entra en crisis. No atrae a muchos jóvenes que tienen talento, ambición y que tienen fundamentos. La crisis, por el contrario, atrae a la mediocridad en quienes desempeñan tareas públicas, pero no solo en la política, en general en todas las instituciones. Nos refugiamos muchas veces en un extremo individualismo. Solo estamos de acuerdo con nosotros mismos y ni siquiera todos los días del año, ni siquiera a todas horas. Entre las causas de lo que no sucede está en la falta de referencias permanentes, en la pérdida de fe, en la falta de sentido, de dimensión de la trascendencia en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Llevamos tiempo, décadas, en el ámbito público occidental, como si Dios no existiera, de espaldas a cualquier significado del valor de la trascendencia. Llevamos tiempo eligiendo lo más cómodo, optando por lo que exige menos esfuerzo y sacrificio. Vivir como si Dios existiera es el título de un libro impulsado por el Instituto de Estudios Europeos, pero es más que un título, es una propuesta para Europa. Tuvimos la suerte de presentarlo en Sevilla, con la compañía del nuncio don Bernardino en aquel día, en aquella maravillosa ciudad. Señoras y señores, la transición en España es la misma que en el resto, pero posee su propia singularidad. En España durante 50 años hemos vivido determinados por la violencia terrorista. Lamentablemente, y lo digo con pesar, hemos vivido determinados, no solo amenazados como el resto de los países europeos y occidentales. Con la perspectiva del tiempo transcurrido, la violencia terrorista determinó la existencia de nacionalidades históricas. Mi tierra, el País Vasco, Cataluña, cuando Castilla, León y Aragón habían sido comunidades mucho más históricas para España. La violencia terrorista determinó, sobrevaloró lo singular, lo particular, lo pequeño y combatió lo común, los elementos de unión, la nación, España, la historia, la lengua, la corona, la fe. La violencia terrorista, siguiendo con esta lista de ejemplos, determinó la realidad que hoy no tengamos energía nuclear en España. Habrá razones a favor o en contra, pero lo determinó la violencia terrorista, porque un proyecto y una organización decidieron en los años 80 desnuclearizar la costa vasca, ordenando el cierre de la central nuclear de Lemóniz a través del crimen. La violencia terrorista ha determinado nuestro pasado reciente, nuestro presente en España, como un atentado del 11M del 2004 que cambió la dirección de España, y vaya si la cambió. Lo que sucede después es que desde hace 20 años la mentira sustituye y reemplaza al crimen. De un crimen determinante pasamos a una mentira igualmente determinante y decisiva. Del mal mayor, del crimen, la violencia, pasamos al mal menor, la mentira. Nos alejamos del mal mayor porque nos refugiamos en el mal menor. Hay quien dice que es un éxito, un logro, una verdad medias, una media verdad, que es la peor de las mentiras porque es la más difícil de combatir. Y lo afirmo porque el mal menor, la mentira, nunca puede ser la base, los cimientos del futuro de una sociedad. Nunca puede ser fundamento de esperanza. El mal menor siempre consolida el mal. De tanto abrazar el mal menor en España, nos estamos encontrando de bruces con el mal mayor. Y un camino y un proceso que se inicia con una mentira exige otra. Y esta, a su vez, demanda otra. Recordando el juego de la oca, de mentira a mentira,
y tiro porque me toca. La mentira se multiplica, se reitera hasta hacerse omnipresente. Y por eso permítanme que yo aporte también una experiencia personal, aceptando el dicho zapatero a tus zapatos. Habla de lo que sabes un poquito, poco, pero un poco. Nos decían que ETA solo era una organización terrorista y al principio antifranquista. Mentira. Constituye un proyecto social y político que busca la destrucción de un orden social basado en fundamentos cristianos y, por supuesto, la destrucción de España. Nos decían que los españoles habíamos derrotado a ETA. Mentira. El gobierno pactó un proceso, una transición, está pagando un precio al capitán general de la ruptura, que es ETA. Pero es más cómodo afirmar que les habíamos derrotado que describir la realidad, que ETA, su proyecto, gobierna España en la sombra y que lo va a hacer a la luz del día y pronto en el País Vasco y en Navarra, porque está ganando un proyecto cultural. Nos decían que el nacionalismo moderado solo pretendía la defensa de una personalidad y una cultura propia. Mentira. El nacionalismo es desde el cultivo de la insatisfacción y una obsesión enfermiza contra la nación española. Constituye un puente en un único sentido, unidireccional, en el que desde una sociedad conservadora, tradicional y religiosa se llega a sociedades que no creen, que apenas tienen práctica religiosa y que acaban siempre en la extrema izquierda. Ejemplo, País Vasco. Ejemplo, Cataluña. El nacionalismo reemplaza una religión universal como la católica por otra falsa religión, una falsa y nueva nación. Y más que una nueva conciencia nacional, lo que sucede es que se transforman las conciencias individuales de las personas. Por eso España, por esta peculiar transición que acabo de describir, constituye el mejor ejemplo de la caricatura de la crisis, que por ello es grotesca y deformada, porque está transitado del crimen a la mentira. La mentira en estos últimos años en España se ha hecho ley, norma, hábito, costumbre, necesidad. Recuerden ustedes ayer en el debate de la necesidad, virtud, es decir, de la mentira, virtud. Hemos culminado una legislatura en la que, desde el punto de vista de los fundamentos, se han aprobado leyes, cimientos de una sociedad alejadas radicalmente de la antropología cristiana. La ley trans, las leyes de género, las leyes de bienestar animal, las leyes de memoria histórica y democrática, la ley del sí es sí, son la expresión de la mentira. La ampliación de la ley del aborto, la eutanasia y el aborto como derecho, hay que ubicarlos entre el crimen y la mentira. España tiene para algunos el récord Guinness de cómo, a través de sus leyes, transformar las conciencias de las personas. Ha habido un récord Guinness en las leyes como no ha sucedido en ningún país europeo. La verdad es que España no ha tenido un gobierno. Nos ha malgobernado un proceso, un proyecto de ingeniería social. Esta ha sido en esta primera etapa la transacción, el precio que se ha pagado para pasar de un mal mayor, el crimen, al mal menor de la mentira. Pues bien, se abre una nueva etapa en España. La reválida del Frente Popular en las elecciones del 23 de julio y la investidura de ayer nos indica un nuevo periodo. En la primera se desarrolló lo que ellos llaman la autodeterminación de la persona. La mujer se autodetermina para abortar, el mayor para suicidarse, el joven para escoger el género. Las personas se autodeterminan. Dicen, la libertad os hará verdaderos. Ahora, en consecuencia, en esta segunda etapa se trata de legitimar la autodeterminación de comunidades.
ha llegado el desguace de la nación. Casi todo se va a concentrar en el ámbito de la nación, en el ámbito territorial. En definitiva, va a ser una etapa de totalitarismo, de cultura de la cancelación, hacia quienes se opongan a esas leyes que se han construido en estos años, unidas a la balcanización. Son las dos caras de una misma moneda: totalitarismo, que cancela, y por otro, balcanización, y se van a concentrar en esta tarea. Antes me refería a la causa entre las causas de lo que nos sucede, la falta de un sentido de la trascendencia. Pero el problema entre los problemas que sufrimos los españoles no está en la inflación, ni en el índice de precios de consumo, en los impuestos, no, son los problemas que más nos incomodan. Pero el problema principal es que están tratando de construir otro tipo de sociedad en el extremo contrario a la antropología cristiana, sin casi resistencia, con silencios estruendosos, entrando como elefante en cacharrería. Se podría decir en general que en la izquierda la ruptura, la vendetta, la venganza prevalece sobre la verdad, y en la derecha económica, política y social la comodidad prevalece sobre la verdad. Es verdad que todo esto no sucede solo en España. Un nuevo orden mundial, impulsado por organizaciones supranacionales, especialmente Naciones Unidas, lo impulsa. Siempre instituciones alejadas de la persona, siempre sin control democrático. Pero se ha producido una perversa asociación: el marxismo cultural, el dinero, el materialismo, el relativismo, el positivismo jurídico. Bueno, pues en España hay otra asociación perversa entre el socialismo, el comunismo y el nacionalismo, una suma letal que encierra el espíritu de la transición, la referencia de la nación y la Constitución, un jaque a la democracia española, y lo que hace falta es que evitemos que este jaque se transforme en jaque mate. Señoras y señores, voy recapitulando. No vivimos una crisis estrictamente política, ni económica, ni social. Sufrimos una pérdida de fundamentos, de referencias permanentes, lo diré otra vez, impulsados por la comodidad y el relativismo. Vivimos en una civilización de fin de semana, que es lo único que resulta intocable. Hemos perdido el significado profundo del valor de la austeridad. Pensamos que las guerras y los conflictos violentos eran para nuestros antepasados. A nosotros solo nos corresponde la administración para siempre del bienestar material y de la comodidad. Nos hemos creído muchos mejores que nuestros abuelos y bisabuelos, cuando es otra mentira, otra expresión de la crisis de la verdad. Si la crisis es de falta de referencias permanentes y de fe, tenemos que preguntarnos no solo en qué hemos fallado, sino sobre todo en lo que tenemos que hacer los cristianos y los católicos españoles y europeos. La fe no se impone, pero no se esconde. Ese difícil equilibrio se ha ido rompiendo en las últimas décadas dentro de los católicos y cristianos, españoles y europeos, en el ámbito público. Hemos escondido exageradamente nuestra fe. Además, en España nos hemos refugiado en que éramos parte de una supuesta mayoría social que compartía nuestras convicciones más profundas. Esto hoy es todo menos una realidad. Nuestro reto es cambiar de actitud personal, no precisamente a quienes están en esta asociación, porque no tienen que hacerlo, pero hay que tomar conciencia y abrazar el significado de una minoría creativa, auténtica y unida. Hay que concentrarse en este difícil tránsito, en la articulación de esta minoría, con la finalidad de estar mucho más presente en el ámbito público. No lo estamos suficientemente. Es el momento, curiosamente, del fortalecimiento de unas minorías en el ámbito cultural, de una alternativa de carácter cultural sobre fundamentos cristianos, tarea en la que estamos desde NEOS y desde la Asociación
de propagandistas católicos trabajando todos los días juntos. Por eso hay dos errores que no debemos cometer. Uno parece que no debe decirse aquí porque parece que es lo contrario de su vocación, pero lo digo en general a los católicos. En primer lugar, la fe no se puede reducir al ámbito privado. Constituye un suicidio, pero no solo para nosotros y para nuestra fe, sino para la sociedad en su conjunto, porque te conduce a la incomparecencia cultural en el ámbito público. La fe no se impone, pero no se esconde. Y los que hemos vivido un tiempo ya prolongado, gracias a Dios, sabemos que lo único sólido que te queda al final de tu vida es la fe y la familia. Lo demás, por su propia naturaleza, es efímero. Desaparece antes que después. El éxito o el fracaso, los aplausos, la popularidad, son evanescentes y circunstanciales. Si ello es una lección de vida, tienes la obligación de expresar esta verdad que tienes tan interiorizada en el ámbito público. Si eso es lo más importante que te queda en el ámbito privado, ¿por qué no lo vas a decir en el público? Que la fe y la familia es lo más importante que tienes en tu vida. Nos estamos olvidando de trasladar al ámbito público lecciones de vida. Lecciones de vida, por ejemplo, que te escuchen los jóvenes, diciéndoles que los momentos de máxima felicidad de tu vida no te cuestan dinero, son gratis. Que puede ser una conversación con un hijo, o un paseo con tu mujer, o un abrazo, una reconciliación. Lo que no cuesta dinero es lo mejor de nuestras vidas. Y el segundo error es pensar que ante la fuerza que parece implacable, como era ETA en los 70, tenemos que adaptarnos. Aquí hay que resignarse, como si la opinión pública dominante tuviese razón y casi se transforma esa opinión pública casi en una fuente de revelación de nuestra doctrina. Lo nuevo no siempre es bueno. Hay un libro de Fabrice Haddock que tiene un título precioso y que es verdad. La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Lo comparto absolutamente. Pero también dice, en su interior, que lo más difícil ante la profundidad de la crisis es defender lo obvio. Pues bien, hay que saber discernir entre lo que siendo nuevo es bueno y lo que siendo nuevo es un error, una mentira, algo malo. Todo menos adaptarnos a una dominante en la que, como dice el profesor Bragg, el hombre moderno ha fracasado. Por eso hay que saber alejarse del peor de los miedos, del miedo reverencial a la fuerza brutal de una moda dominante hoy, que se va a implementar con la cultura de la cancelación en poco tiempo en España. Por eso yo termino diciendo, aunque no se lo crean, hay razones para la esperanza en el futuro. Por duro y negro que haya sido el horizonte, en estos años se han producido movimientos de base católicos extraordinarios, esperanzadoras. Hakuna, EFETA, Emmaús, la tenacidad de este congreso, la aparición de un medio de comunicación como el debate, son signos de esperanza. De lo que se trata es una obviedad, de que ahora busquemos y encontremos personas y jóvenes, sobre todo, que tengan vocación pública. Es importante que canten y recen, como Hakuna, como Emmaús, pero tienen también que haber jóvenes que se dedican a la vida pública y todavía no lo sabemos hacer. Es una obviedad, pero para que se pueda hacer hay que hacerse nosotros más presentes en el debate cultural. Hace falta más proyecto, hace falta más proyectos, hace falta más suma, hace falta más unión, hace falta más dirección, hace falta más estrategia. Y además diré que solo habrá alternativa política que es imperiosa en España hoy más que nunca si hay una cierta alternativa cultural. El debate en el ámbito público en el futuro no va a producirse
entre una derecha tradicional, más impuestos, menos impuestos, más sociedad, y una izquierda clásica, más impuestos y menos sociedad. El debate principal va a producirse entre fundamentos cristianos, y relativismo ante el avance de este último en las últimas décadas. Entre quienes queremos creer, necesitamos creer, rezamos para creer, y quienes no creen en nada, porque no tienen o no quieren tener referencias permanentes. Quien defiende los fundamentos no es un fundamentalista, sino que es una vanguardia del debate del futuro. Por eso termino recordando lo que decía Santa Teresa al hablar de tiempos recios. Son estos tiempos recios y son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. Nosotros no sé si somos gordos o flacos, pero es evidente que lo tenemos que hacer. Tenemos el derecho y la obligación a estar mucho más presente en la vida pública, los católicos españoles. El único derecho al que no tenemos derecho es al derecho a la desesperanza, a la resignación, a la inacción, a la desmoralización, porque todo ello es incompatible con nuestra fe, por duras y difíciles que sean las circunstancias. Muchas gracias.